Bien, ahora vamos a ver otras funciones que son muy útiles al momento de sacar algún análisis descriptivo de los datos. Primero vamos a tener que entender cómo funciona la función si, valga la redundancia. Pues así se le conoce a las funciones, diferentes funciones que nos ofrece la guía de Excel. Si es una función de ellas y si es un condicional que me permite mostrar un valor o otro valor dependiendo de una condición. Por eso se le conoce también como estructuras condicionales, porque da una condición, muestro algo o muestro otra cosa. ¿Ok? Es una condición muy sencilla, algo así como preguntar, si hoy llueve, ¿debo llevar paraguas o no debo llevar paraguas? Entonces tengo dos opciones a partir de la condición de la lluvia. También tenemos esa instrucción o esa condición en las diferentes funciones de Excel. Excel ha incorporado sí porque se puede aplicar para muchas facilidades o muchas utilidades. Entonces vamos a aprender inicialmente cómo funciona el si, luego vamos a ver cómo funciona el si, que podemos anidarlo, o sea, meter un si dentro de un si, ¿sí? Entonces ya les explico cómo será. Y vamos a también a usar otras funciones que se llaman contar si. Entonces yo puedo contar una serie de números, una serie de elementos dependiendo de una condición, y puedo sumar el total de unos números dependiendo de la condición de sus registros o de su fila, dada la condición de alguna de las características, como puede ser también una columna. Hoy vamos a ver eso. Comencemos cómo funciona la estructura si. Vamos a comenzar entonces con la primera función, bueno, la función que deriva todas ellas, es la función si, o la familia de funciones si. La más básica es si, en inglés if, y aquí el if o el si recibe tres condiciones, ¿ok? Voy a corregir un momento esto, que me hizo falta acá un paréntesis. Y bien, entonces, si recibe tres parámetros como función. El primer parámetro, bueno, ya sabemos que cada uno de esos parámetros está separado por un punto y coma. El primer parámetro es la condición. Por ejemplo, si llueve, entonces, si está lloviendo, la condición sería estar lloviendo. Si la respuesta es sí, es verdadero, pues aquí pongo, no sé, llevar paraguas. Y de lo contrario, entonces punto y coma, aquí ponemos el valor si no estuviera lloviendo, si no se cumpliera esa condición. Entonces valor en falso. Algo así como si algo es verdadero, entonces lo que ponemos en el primer parámetro es si algo es verdadero, hacemos algo, o de lo contrario, entonces el tercer parámetro sería la otra cosa que debemos hacer. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la columna F, que nos pregunta a nosotros entonces vamos a ver la columna F para entender un poquito más. La columna la columna AE, ya les explico por qué sale ahí AF, pero pues la columna E tiene como diferentes tipos, tal vez de procesados, y aquí tenemos diferentes categorías. Dependiendo del valor, si está abandonado, cancelado, completo o en progreso, pues podemos hacer una condición. Entonces, si ese valor está completo, puedo mostrar un sí, o si no se cumple, si no es completo, muestro un no. ¿Ok? Pero antes de continuar con Excel, necesito que entiendan muy bien cómo funciona el flujo de una función sí. La función sí, en este caso, primero pone aquí la condición, ya saben que aquí la condición es si AF2 es igual a complete. Entonces aquí pone la condición si es complete, es decir, si la respuesta es verdadero, es decir, si es complete, si se cumple que sea complete. Entonces vamos a mostrar aquí sí. Entonces este es el valor que puse acá entre comillas. Ustedes pueden poner lo que deseen. Este es el valor que se va a mostrar en caso de que la condición que estamos preguntando sea verdadera. En caso de que la condición que estamos preguntando no sea verdadero, sea falso, vamos a mostrar otro valor, y ese es el tercer valor que ponemos ahí, el no. Ese es el valor que ponemos.
y listo. Una vez finaliza, quién va a poner, quién de los dos, si el de falso o el de verdadero, ponemos acá. Entonces continuamos con el resto de nuestro análisis. Vamos a aplicarlo entonces en nuestra estructura de C. Bien, para probar la estructura de un condicional, vamos en este caso a aplicarlo sobre la columna AF, bueno, sobre la columna complete. Pero pues aquí voy a construir entonces una nueva celda. Para esta nueva celda le voy a dar clic derecho en la columna F, una nueva columna. Vamos a ingresar una nueva columna, quiero decir. Entonces vamos a ingresarlo aquí. Vamos a ponerle ahí, entonces vamos a llamar si está completo. Está completo, entonces un signo de pregunta. Y aquí vamos a poner sí, para el caso de que todos estos valores que están acá sean completos, y lo contrario ponemos no. Entonces aquí en la columna F2 voy a llamar una función. La función es sencilla y se llama sí. Y entre paréntesis pongo la condición, y es que yo quiero saber si AE2, esta celda que está acá, es igual a complete. Punto y coma, aquí voy a poner el valor que quiero mostrar en esa celda, si se cumple esa condición. Entonces vamos a poner sí. Y el otro valor, eso tiene que ir entre comillas, obviamente. Y el otro punto y coma, el siguiente punto y coma es para poner el valor en caso de que no se cumpla esa condición. Y pongo acá no. Cierro paréntesis y vamos a ver si funciona. Dice que sí. Y voy a auto llenar esta serie de más celdas, simplemente dándole clic derecho, perdón, dándole doble clic normal, el clic izquierdo en el cuadrito de autocompletado. Damos doble clic y él completa todos. Y ahí dice, por ejemplo, aquí dice cancelado. Como cancelado no es igual a completo, pues va a mostrar no. Abandonado tampoco es igual a completo, va a mostrar no. En progreso tampoco es completo y va a mostrar no, solamente va a mostrar sí en el caso de cuando se cumple la condición. Y así de sencillo funciona un if o un sí. Vamos a ver cómo sería anidarlo. Para anidarlo necesito aclarar lo siguiente. Vamos a regresar aquí a este archivito. Yo acá tengo la estructura de un condicional normal. Un condicional anidado hace lo siguiente. Voy a copiar este. Lo que hace el condicional anidado, vamos a ponerlo por acá. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Voy a tener un problema. Yo por acá lo tengo descargado, entonces déjenme, yo lo inserto. Bien, voy a copiarlo para que me quede más fácil. Bien, ahora sí. Entonces yo por acá tengo el condicional normal. Un condicional anidado quiere decir que aquí en donde queremos mostrar el otro valor, o aquí donde queremos mostrar el valor normal, en una de esas sentencias voy a meter otro condicional, algo así como uno más chiquito, lo voy a meter acá adentro. Entonces, dependiendo de las condiciones, si es falso, va a hacer otra pregunta, va a hacer otra condición, va a aplicar otra función if. Y puede que inclusive dentro de esa misma condición if ponga otra condición if más pequeñita. Y así puedo ir poniéndolos anidadamente, llamo anidamiento. Dentro de una condición puedo poner en los valores, los pongo en los valores, pongo otra condición, en el valor también puedo poner otra condición y así puedo anidar varios. Es recomendable que no utilicemos tantos condicionales anidados. Yo pienso que 3 como máximo es un buen número, como máximo. Porque pues si ponemos muchos va a ser más difícil poder retomar el trabajo en pasado un tiempo, un periodo de tiempo, quizás entender cómo fue que lo hice. Y quizás es más propenso a errores o malinterpretaciones. Entonces es mejor no anidar tanto.
Pues bien, vamos a ver cómo lo podemos anidar en Excel. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer un anidamiento de una función if dentro de otra función if. Para esto vamos a hacer un ejemplo con la columna order size, que es la columna AE. Vamos a crear una columna order size y vamos a mirar, por ejemplo, dependiendo de la columna order value, dependiendo de los valores, voy a definir tres tamaños de pedidos. Entonces aquí me voy a parar donde dice AE, voy a insertar y voy a llamar, entonces voy a llamar esto como tamaño de pedido. Entonces order size utilizando pues la condición sí. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y bien, lo que quiero hacer acá entonces va a ser una función muy sencilla. Primero vamos a invocar la función sí. Y aquí adentro entonces voy a llamar a la fila AD2. AD2 es esta. Y voy a hacer la validación para cada una de las filas. Y voy a establecer tres categorías. Voy a decir que las órdenes que sean, el valor de órdenes que sea mayor a 300 va a ser órdenes grandes. Las órdenes que estén por arriba de 100 van a ser órdenes medianas, y las demás, siempre y cuando estén por encima de 0, pues van a ser órdenes pequeñas. Entonces la primera pregunta es si AD2 cumple con la primera condición, si es mayor a 300. Si ese pedido es mayor a 300, pues vamos a decir lo que es grande, el pedido. Perdón, aquí me estoy equivocando, esto es punto y coma. Ahora, aquí viene el anidamiento. Si no se cumple el valor, ya sabemos que es el tercer parámetro que recibe, voy a poner otro sí y a preguntar entonces. Entonces, si no es grande, voy a preguntar, ¿no es grande? Entonces, quiero saber si AD2 es mayor de 100 al menos, no es mayor de 300, listo. Pero ahora hago la pregunta, ¿es mayor a 200? Perdón, ¿a 100? Y si es mayor a 100, entonces vamos a decir que es de talla mediano. Y aquí voy a poner, en el caso de negación, podría poner pequeño. Entonces, si no es mediano, ni grande ni pequeño, perdón, ni grande ni mediano, pues por obvias razones va a ser pequeño. Voy a escribir bien eso y listo. Pero es que yo quiero validar que sea también números mayores a 0. Entonces aquí puedo poner otra condición. Si, entonces pregunto, si AD2 es mayor a 0, entonces ahí sí voy a poner es pequeño. Y aquí el tercer parámetro, que es el valor que pasa si no cumple, si no es mayor a 0, entonces el tercer parámetro siempre es opcional, y aquí por lo menos tienen que recibir 2. Voy a cerrar el último sí, voy a cerrar el segundo sí, y voy a cerrar el tercer sí. Son 3 paréntesis de derecha al final. Y bien, obviamente este valor está por debajo de 100, entonces me va a salir pequeño. Voy a autocompletar con los demás. Este también es menor de 100, es pequeño. Este es mayor a 100 pero menor a 300, es mediano. Lo mismo sucede con esto, y vamos a buscar a ver uno grande que es mayor a 300, y ahí está funcionando. Ahora vamos a entender el tercer punto que les puse yo, y es el uso de una función que se llama contar sí, y eso me permite contar un número de celdas, un número de registros, dependiendo de un criterio. Puede ser también útil en muchas ocasiones. Para ello, simplemente me voy a crear ya no una columna, sino que me voy a parar por acá, puede ser aquí, y quiero contar las tarjetas de crédito que son, las tarjetas que son Visa. Solamente quiero contar las tarjetas que son Visa, y ese es el valor que quiero mostrar aquí. Entonces, para contar en este caso las tarjetas que son Visa,
yo lo puedo hacer manualmente. Me voy donde está la columna de las tarjetas Visa, donde está por acá, los tipos de tarjetas. Yo podría hacer este filtro y decir cuáles son las Visa y contar, seleccionar. Y afortunadamente aquí Excel me tiene una herramienta que se llama recuento, que es 41. Pero pues es un poquito de trabajo. Para eso lo podemos automatizar. Voy a volver como estaba. Y lo que yo quiero ahora, entonces yo sé que la columna que me interesa es la columna N, que es la de las tarjetas. Y voy a hacer el conteo ahí. Voy a contar cuántas tarjetas Visa hay. Para contar cuántas tarjetas Visa hay, pues voy a usar una función que se llama contar si. Contar.si. Esto lo voy a poner en mayúscula. No es que haya diferencia, simplemente es como para manejar el estándar preferido de Microsoft para usar las funciones en Excel. Voy a contar entonces todas las celdas que contienen la información de las tarjetas, que es la columna N, pero va a contar desde la celda N2 hasta la celda, voy a seleccionarlas, N195. Esos son los números que voy a poner por acá, desde la N2, 2 puntos, N195, recuerden que dice que eso es un rango de celdas, que va desde la 2 hasta la 195. Y el valor que quiero contar solamente son los valores que coincidan con la palabra Visa. Es muy sencillo. Entonces, el primer parámetro que recibe es el rango que quiero contar y el segundo es lo que quiero contar. Y ya me sale la misma respuesta que me salió hace un rato, que son 41 tarjetas de crédito. Ahora veamos la otra función que les puse por acá, y es la función de sumar si. Y sumar si es similar a contar si, pero pues en este caso, en vez de contar que hay 41 valores, podemos sumar la cantidad de valores de otra columna. Entonces, sumar si suma los valores dentro de un rango específico según el criterio que yo también aclare. Entonces, aquí yo quiero sumar. Quiero sumar las órdenes grandes. Para la función sumar, lo que quiero tener en cuenta, ¿cuáles son las órdenes grandes? Y yo para eso hice también recientemente, he generado esa columna. ¿Cuáles son las órdenes grandes? Entonces yo puedo mirar aquí también cuáles son las órdenes grandes y decir la suma. Pero no el conteo, es decir, son 5 órdenes, que ese es el reconteo, sino que quiero sumar estos valores. ¿Sí? Aquí también Excel me bota como resultado, me está diciendo que la suma es 2638,9, pero quiero hacerlo a través de una hoja de Excel, o sea, automáticamente. Entonces déjenme, yo quito ese filtro. Y entonces es la columna, quiero sumar los valores de la columna AD, dependiendo de la columna AE. Entonces aquí es un poquito diferente la función contar. Entonces AD y AE, ¿no? Entonces vamos a sumar, en este caso, entonces sumar si. ¿Y a sumar si qué? Entonces vamos a sumar si. Entonces primero vamos a definir el rango que queremos analizar. El rango es la columna AE, que es el que quiero analizar, entonces voy a seleccionarlo, todos los valores, listo, y punto y coma. El criterio es que yo solamente quiero sumar de ese rango siempre y cuando coincida con el criterio, y el criterio es que solamente voy a sumar los pedidos grandes, y ya no me acuerdo si es grande, creo que es grande en singular, ya lo verifico, punto y coma. Y cuál es el rango de valores que quiero sumar, porque esta vez ya no es contar, sino es sumar, y el rango de valores que quiero sumar es de la AD2 hasta la AD195.
Eso es todo. Cierro el primer paréntesis y ahí está el mismo valor, 2638,9. Entonces esto puede ser muy útil para generar un reporte de manera automatizada, ya los tiene en cuenta. Y puedo cambiar los valores allá en el conjunto de datos original, en cada una de las celdas, y él automáticamente me lo va a mostrar ahí en pantalla. Conozcan estas funciones porque pueden ser muy útiles el día de mañana. Y así también hay similares, hay muchos. Por lo pronto, en este curso introductorio creo que es más que suficiente. Ahora vamos a ver la siguiente tarea.